Distinguidos jóvenes universitarios, muy buenas tardes. Les saluda el doctor Daron Hidalgo para desarrollar nuestras actividades académicas correspondientes a la semana 11. Pues hemos realizado el feedback del texto descriptivo. Ahora vamos a desarrollar el texto expositivo, especialmente lo que es la monografía, lo cual va a servir como base fundamental para desarrollar la monografía en segundo ciclo. Pues bien, posiblemente ustedes están viendo en otra asignatura lo que es, bueno, los nombres pueden variar, se puede llamar metodología de trabajo universitario u otra nomenclatura. Lo más importante, pues, que se coadyuvan cuanto más se escuchan a distintos catedráticos, tienen un panorama general con método holístico, y eso es fundamental el trabajo universitario. En la vida universitaria, justamente universidad se llama porque es la universalidad de conocimientos, la universalidad de saberes con método holístico. Bien, doy pase entonces al grupo que van a disertar esta tarde sobre texto expositivo. Adelante. Primero que nada, buenos días, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar acerca de lo que son textos expositivos y somos la aldea oculta del lenguaje, entonces pasemos a ver lo que es. Siguiente, por favor. Ok, primero antes expliquemos qué es un texto. Un texto es un acontecimiento comunicativo. No es simplemente una combinación de oraciones o palabras, sino por el contrario, son unidades y patrones que transmiten una intención durante la comunicación. Y sabemos que hay distintos tipos de textos, ¿no? Argumentativos, descriptivos, explicativos, pero hoy día vamos a hacer énfasis en los que son expositivos. Entonces, pasemos a ver los que son expositivos. Siguiente, por favor. Ok, definición. Según Álvarez y Ramírez, se caracteriza por la permanente ampliación de información nueva y por la búsqueda de objetividad y precisión conceptual, con las cuales deben comprenderse, interpretarse los conceptos o objetos de estudio. Entonces, ¿qué es o cuál es el texto expositivo? El texto expositivo es esa intención de explicar con claridad diferentes ideas sobre un tema de manera neutra, ordenada y objetiva, donde el alumno no da una opinión, sino recopila información veraz. Entonces, siguiente, por favor. Y como ya lo dije, el objetivo de esto, del texto expositivo, es explicar un tema con claridad. Es explicar un tema con donde la información sea neutra. Siguiente, por favor. Ahora pasemos a ver la estructura. Bien, ahora yo les voy a explicar sobre la estructura. Bueno, esta es una forma general de verla, que es en 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Bueno, comencemos con la introducción. En esta parte es donde se da a conocer el tema o se presenta el tema y, bueno, de que sea de manera sencilla. En esta parte podemos presentar los antecedentes o la explicación de algún término que se va a tratar. En el desarrollo, esta parte es importante porque se va a exponer de forma ya global el tema y claro que sea de manera ordenada, clara y coherente. Por último, tenemos lo que es la conclusión. Esta podría ser una síntesis o un resumen de la información presentada que fue pues en la introducción o en el desarrollo. Siguiente, por favor. A continuación les tengo, esto es un esquema de Adam, que es la secuencialidad de la explicativa y la expositiva, en el que nos presenta 3 fases: la fase de la pregunta, la fase de la resolutiva y la fase de conclusión. En la fase de pregunta pues está por qué o cómo. En la fase resolutiva es la respuesta a esta, por qué y ya. Y la fase de la conclusión, pues la conclusión y la evaluación. Siguiente, por favor. No puede faltar el ejemplo. En este caso tengo el texto que es del folclore.
las tres partes. Bueno, al principio es la introducción, en el que nos explica, como mencionaba, podría ser la explicación de algún término. En este caso es el término de folclore, que nos dice que es la ciencia del pueblo. En el desarrollo ya es un esquema más global. En este caso nos da un contexto histórico, por ejemplo, del siglo XIX, es de dónde es que se iniciaron las investigaciones para dar con este término de folclore. Y por último, la conclusión. En este caso ya nos llega a la síntesis de que el folclore podría definirse como una ciencia de los usos y costumbres de los pueblos. Bien, a continuación les paso con mi compañera. Bueno, continuando, tenemos lo que son las características del texto expositivo. Como señala Coelho, los textos expositivos se diferencian y caracterizan de los demás textos principalmente por su estructura para organizar la información y el estilo de redacción. Hay distintos tipos de características, pero estas son las principales. La redacción del texto es objetiva. Esto quiere decir que no debe reflejar ni opiniones ni sentimientos, solamente hechos comprobables, que se escribe en tercera persona, utiliza un lenguaje claro y preciso y se apoya en los usos de recursos como los conectores, la comparación o la enumeración, para que así pueda facilitar la fluidez discursiva. Como les dije, el texto expositivo tiene que ser lo más clara posible, también tiene que haber concisión ante esto. Esto significa que se tiene que tener en claro todas esas ideas que se quieren reflejar dentro del texto. Y también debe centrarse en no se debe desviar. Este debe ser su punto principal. Y pasemos con el siguiente. Bueno, a continuación tenemos dos tipos de textos expositivos. Uno vendría a ser el texto de carácter divulgativo o informativo y el otro el texto de carácter especializado. A continuación mi compañero Estefano les va a explicar sobre el primer texto. Bien, el texto de carácter divulgativo o informativo. Bien, según Ayala tenemos que los textos divulgativos son aquellos que ponen al alcance del público en general información científica y humanística, muchas veces compleja, con un lenguaje claro y apto para cualquier lector. Es decir, los textos de carácter divulgativo van a una mayoría y por esto el uso de palabras que utiliza el autor no tiene que ser tan específica para que así puedan entenderlo los lectores. Siguiente, por favor. Bien, acá, al igual que González 2020, nos da una definición de qué son los textos divulgativos. Bien, él nos dice que son los textos que persiguen la finalidad de ofrecer una información objetiva y para un público amplio. Es decir, están especialmente pensados para un tipo de público más amplio y variado. Son textos que pueden tener un lenguaje más sencillo para conseguir una máxima comprensión. No suele ser necesario que el lector tenga conocimientos previos, sino que una gran mayoría de receptores puedan leer y comprender este texto. Algunos de estos tipos de textos expositivos son los libros escolares, los artículos de los periódicos, los textos que aparecen en las enciclopedias. Siguiente, por favor. Bien, las características. Acá tenemos que tiene que ser de un uso lenguaje sencillo, como lo había mencionado antes. La terminología tiene que ser especializada, pero no tanta para que se pueda entender. El texto divulgativo como traducción. Bien, tiene que ser acompañado de imágenes y gráficos para que sea de mayor comprensión a la vista del lector. Como es algo informativo y tiene que ser avalado por citas textuales con conocimiento objetivo. Y por ello tiene que tener pretensión de objetividad. Siguiente, por favor. Bien, los tipos de texto divulgativo, según Wantiva, pueden ser los textos científicos, que nos hablan más que todo de ciencias naturales, empíricas o no, inexactas o no. Textos tecnológicos, estos nos muestran los avances del conocimiento científico, desde cómo funciona un control remoto hasta los celulares. En textos sociales tenemos que pueden tomar temas como la psicología, antropología, sociología, entre otros.
En textos humanísticos tenemos que nos hablan sobre la estética y las diferentes formas artísticas. Siguiente, por favor. Bien, la estructura de un texto divulgativo o informativo. Tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión. Según Wantiva, en la introducción, como su nombre lo indica, se introduce al tema de lo que se va a tratar y se adelantan aspectos que son principales para así llamar la atención del lector y se plantean algunas dudas o preguntas. En el desarrollo tenemos que tiene que tratar sobre los antecedentes, hechos y consecuencias que se involucran o los responsables, en este caso los investigadores y descubridores. Esa es la parte del texto en donde se presenta el debate o la discusión, si hay acuerdos o dudas. Y en la conclusión se resume todo el texto expuesto, sus implicaciones, retomando así las ideas principales, y también es posible cerrar con una cita de alguna autoridad o investigador. Siguiente, por favor. Bien, estos son ejemplos de textos divulgativos informativos, y le paso con mi compañera. A continuación tenemos los textos expositivos de carácter especializado. Y a diferencia de los textos expositivos divulgativos que hemos visto anteriormente, los de carácter especializado sí que requieren una preparación inicial por parte del receptor mismo. Dicho de otro modo, este tipo de textos van destinados a aquellas personas que ya tienen conocimiento sobre el tema determinado y cuentan con las claves para poder comprenderlo. Este tipo de textos expositivos son más complejos y se dirigen a públicos concretos que conocen del vocabulario y las metodologías empleadas para el tratamiento del tema que se está exponiendo. Algunas de las características son que informa sobre un tema o un aspecto de un tema muy concreto, va dirigida a un receptor experto en el contenido tratado, resulta de difícil comprensión para quien no conoce el tema, usa una terminología específica y presenta gran objetividad. Entre los textos especializados tenemos a las tesis, los escritos jurídicos, artículos científicos y monografías. Primero tenemos las tesis, que la tesis es un trabajo serio y bien meditado que sirve como conclusión de varios años de estudio, demostrando las aptitudes del aspirante en el campo de la investigación y dándole la oportunidad de realizar por sí solo una investigación significativa. Los escritos jurídicos vendrían a ser textos que pretenden regular y dar estabilidad a las siempre fluctuantes o inestables relaciones sociales. Entre estos textos tenemos, por ejemplo, las leyes, los decretos, las resoluciones, los juicios, los informes, las cartas oficiales, etc. Luego tenemos los artículos científicos, que el artículo científico es un trabajo cuidadosamente redactado y relativamente breve, muchas veces también monográfico en cuanto a su contenido, y que se destina a la publicación en las revistas especializadas. Esa es la diferencia, por así decirlo, con la tesis también. Y por último tenemos la monografía. Sin embargo, ya que la monografía es un tema muy importante, hemos decidido explicarlo de una manera más detallada. Pero antes vamos a ver un pequeño video sobre los textos expositivos en general. Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de los textos expositivos. Tenemos textos narrativos, científicos, literarios y expositivos. Un texto expositivo tiene la intención de explicar con claridad diferentes ideas sobre un tema. En un texto expositivo se muestran de forma neutra y objetiva determinados hechos o realidades. Son textos con información real, por eso es necesario que el autor recopile información veraz y confiable, por lo cual no se tiene que dar una opinión. Podemos encontrar textos expositivos en libros como las enciclopedias o en las revistas científicas. Veamos sus características. Poseen una función referencial o informativa. Tienen la intención de informar.
La información puede ser amplia y especializada. Se redacta en tercera persona. Él, la, los, las. Se organiza con títulos y subtítulos. Utiliza descripciones de eventos o procesos. Utiliza nexos. En los textos expositivos se utilizan nexos que tienen como función unir enunciados o partes de un texto. Por ejemplo, para señalar el orden de las ideas, explicar una causa o una consecuencia. Veamos la estructura del texto expositivo. Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Introducción. El texto se inicia con una breve presentación del tema, dando a conocer el propósito del autor y los aspectos a desarrollar. Aquí se despierta el interés del lector. Desarrollo. Parte del texto que explica, describe y ejemplifica con ideas principales y secundarias. Los subtítulos. Conclusión. Corresponde al cierre del texto, donde se resume la información. Existen dos tipos de textos expositivos, los de carácter divulgativo y de carácter especializado. Los de carácter divulgativo no requiere de conocimientos previos, tiene pocos tecnicismos, tiene información objetiva y se dirigen a públicos amplios y heterogéneos. Los textos de carácter especializado son textos más complejos, tienen un vocabulario técnico y especializado. Se dirigen a públicos concretos. Ahora te voy a mostrar unos ejemplos de textos expositivos. Ahora que ya conoces esta información, ¿de qué tema harás tu texto expositivo? Escríbelo en los comentarios. Espero te haya gustado este video. Bien, como le explicó mi compañera Maribel, la monografía es un tema importante y por eso lo vamos a detallar. Bien, la monografía se trabaja tanto en el ámbito académico como en el científico y tiene importante relevancia. No tenemos que confundir la monografía bien con un ensayo o bien con una tesina. Son diferentes, pero pueden compartir algunas características. Bien, vamos a entender qué es una monografía, cómo se caracteriza la monografía, cuántas páginas pueden tener, su estructura y los pasos que debemos seguir. Siguiente, por favor. Bien, la definición, tenemos que Ander y Valle en 2013 nos hablan que, como bien lo mencioné, no es una tesina, ni una tesis, una ponencia, ni un artículo científico. Eso se debe tener en claro, pues existen tipos de textos expositivos argumentativos y que comparten características en comunes. Siguiente, por favor. Bien, acá Corona nos define como un documento que llega del resultado de una investigación documental terminada donde se analizan, sintetizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no sobre una temática específica en campo científico, tecnológico, humanístico o de diferentes fenómenos de orden históricos.
Bien, acá les dejo a ustedes una pregunta que pueden responder en el chat. ¿Qué tipo de monografía te gustaría realizar y por qué? A continuación, compañero. Ok, prosiguiendo con la monografía, vamos a hablar acerca de algunos tipos de monografía. Siguiente, por favor. Ok, como lo expresa Vargas, hay 3 tipos de monografías. El primero sería monografía de compilación, el segundo sería monografía de investigación y el tercero sería monografía de análisis de experiencia. Siguiente, por favor. En el primero, que es el trabajo monográfico de compilación, como su nombre lo dice, es compilar, ¿no? Es aspirar a reunir diferentes textos o aportes ya existentes para servirnos para hacer este tipo de monografía. También, aunque se pueda añadir información de mano propia. Una vez que se realiza esto, o el objetivo central de esto es que una vez que el alumno analice esto, también exprese su opinión personal. Como lo dice Vargas, dice que también se analiza y redacta una presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto. Siguiente, por favor. El trabajo monográfico de investigación. Este trabajo monográfico normalmente se suele hacer de temas poco examinados con el fin de aportar información nueva, ¿no? Predomina en lo que son las ciencias y se centran en algún tipo de trabajos de experimento o experiencia científica que requiera ser expuesta, ¿no? Y justificada, puesta en contexto con un marco teórico y una bibliografía previa del tema. Siguiente, por favor. Y el último tipo de trabajo monográfico es el análisis de experiencia, ¿no? Como lo dice Vargas, es el tipo de trabajo mediante el cual el estudiante hace un análisis de experiencias y estudios directos de la realidad concreta y se extraen conclusiones y se comparan con otras semejantes. Exacto, es eso mismo, es analizar experiencias y compararlas con otras para sacar conclusiones. Y eso sería todo por lo que son los 3 tipos de trabajos monográficos. Ahora veremos la estructura de la monografía. Ok, conmigo verán lo que es la estructura de la monografía. Como expresa Morales, la monografía consta de las siguientes partes, que es portada, introducción, cuerpo, desarrollo, conclusiones y referencias. Vamos a verlo uno por uno. Siguiente, por favor. Como primera estructura tenemos lo que es la portada. Aquí lo que tiene que ver son los datos del autor, y al igual que la institución en la cual pertenecen, también debe haber el tema a tratar y la fecha de la presentación. Como pueden observar, esta es una monografía que saqué acerca del proceso y comunicación de la investigación. El link lo podrán encontrar en la referencia. Siguiente, por favor. De ahí tenemos la introducción. Aquí se debe indicar con claridad lo que es la importancia del tema de investigación. Acá debe darse a notar las razones que avalen el estudio de este tema, y también debe haber una clara relación entre el problema de investigación y los saberes sobre el tema tratado. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos lo que es cuerpo de desarrollo. Esta sería la parte más importante, puesto que aquí es donde se hacen notar las partes. Como pueden observar, se dividen por es el índice. En sí, aquí se desarrolla la investigación del tema de la monografía y se divide en partes y es extenso, como les dije, entre capítulos e incisos. Siguiente, por favor. De ahí, después de hacer toda esa investigación en donde se encontraba lo que es la índice y todo el cuerpo, llegamos a las conclusiones. Acá no es meramente el resumen de todo lo que se trató dentro del desarrollo, sino que acá se añaden aquellas posibles soluciones o recomendaciones al tema planteado. Y por último tenemos las referencias. Siguiente, por favor. Aquí tenemos que acotar que aquí se coloca en formato normas APA para facilitar más al lector de dónde hemos sacado tal información dentro de nuestra investigación. Ahora le pasaré con mi siguiente compañera. Ok. Ahora yo les hablaré sobre las características de la monografía. En este caso yo les voy a presentar 8 características. Siguiente. Bueno, en el primer punto es
escoge el tema o el problema. En este caso tenemos que escoger un tema delimitado en el que no dé a posibles interpretaciones o otras divagaciones. El segundo punto es el diseño y extensión variables. Esto depende más que nada por el tipo de monografía que tú escojas y el número de fuentes o referentes que utilices. En el tercer punto es la sistematización del conocimiento existente. En este punto tenemos que recopilar la información de fuentes fiables y que sean reconocidas. También hay que tener en cuenta que no tenemos que copiar tal cual la información, sino que tiene que ser una recopilación. Siguiente, por favor. Bueno, la monografía debe ser objetiva e imparcial. No debe de basarse en opiniones, no debe ser subjetiva, es decir, no debemos de dar nuestro punto de acuerdo al tema. En el quinto punto tenemos la claridad. En este caso debe ser con palabras claras, concisas y sin ambigüedades, con la terminología adecuada. En el sexto punto debe de poseer una estructura básica y una organización interna determinada. Como lo mencionó mi compañera, esta es la portada, la introducción, el cuerpo o el desarrollo, las conclusiones y las referencias. Siguiente. Bueno, como sexto punto tenemos que mayoritariamente intentan aportar. Se debe aportar algo a dicho conocimiento. Y por último, esto es el punto importante, si no se podría considerar como plagio, las referencias y las citas. En este punto pues aprendemos a valorar y ver qué tipo de fuentes hemos utilizado y reconocer y darles creatividad a los autores que hemos usado. Bien, esto es todo por mi parte. A continuación con mi compañero. Sí, ahora por último vamos a ver lo que son los pasos para elaborar una monografía. Y como dice Vargas, si bien hay varios pasos sugeridos para realizar un trabajo monográfico, los que se van a presentar a continuación se consideran invariables y los que siempre se deben tener en cuenta. En total son 10 pasos. El primero sería seleccionar el tema a tratar. Es un aspecto en el que se debe tener claridad, pues responde a la pregunta ¿qué desarrollaré? Es importante porque también marca una delimitación, es decir, hasta dónde va a llegar el trabajo monográfico dentro del tema tratado. El punto número 2 sería la lectura preliminar. Y la importancia de realizarlo radica en la verificación de la disponibilidad de suficiente información para la realización del trabajo. En el punto número 3 tenemos elaboración de un listado de palabras clave. Estos deben ser términos que sinteticen el tema a investigar. Esto es especialmente importante a la hora de realizar la búsqueda bibliográfica definitiva para la realización del trabajo. Tenemos el punto número 4, que es la traducción del listado de las palabras claves al inglés. Y es recomendable hacerlo sobre todo si el tema abordado es del tipo científico o técnico, ya que un porcentaje muy alto de la información generada para estas áreas se da en este idioma, que es el inglés. En el punto número 5 tenemos búsqueda de información y o materiales de referencia. Responde la pregunta ¿dónde busco? Con estas primeras lecturas exploratorias se sabrá lo que dicen las personas expertas en la materia y se puede tener una idea general del tema. Para cumplir este paso con claridad se deben usar fuentes primarias de información como son las entrevistas, cartas, manuscritos, diarios, cuestionarios, también fuentes de información secundaria, libros, artículos de revista, informes de proyectos, tesis, tesinas, material audiovisual, fuentes terciarias que vendrían a ser las enciclopedias, diccionarios, bibliografías, catálogos de bibliotecas, y por último también las fuentes electrónicas que vendría a ser el internet. Normalmente las fuentes que más se usan vendrían a ser las secundarias y las terciarias. En el punto número 6 tenemos lectura y evaluación de la información. En este paso responde a la pregunta ¿qué es lo más importante? Pues no toda la información que se obtiene es de relevancia para el trabajo que se desea escribir. A este paso algunos autores lo denominan también como depuración de información y lleva implícito un nivel de lectura
de mayor profundidad que los anteriores. En el paso número 7 tenemos el esbozo del esquema o plan de trabajo, es decir, bosquejo. Esta parte es importante pues responde a la pregunta ¿cómo estructura el trabajo? El bosquejo es un plan de trabajo donde aparecen las ideas que van a servir de marco de referencia en la elaboración del estudio que se va a llevar a cabo. Estas ideas suelen expresarse por medio de títulos y subtítulos. Esto servirá para, 1, determinar la información que se va recopilando, 2, detectar las áreas donde falta material, 3, organizar la información por orden lógico y 4, seleccionar la idea central. En el paso número 8 tenemos la realización del trabajo. La claridad de este paso depende de la correcta realización del paso anterior y responde a la cuestión ¿cómo lo organizo? Muchos autores consideran que este paso depende de la organización y análisis de los datos y la información recopilada, además de la elaboración de un registro de la información obtenida. Ya acabando tenemos el paso número 9, que sería la redacción definitiva y presentación. Este paso es crucial y su claridad también depende de la correcta realización de los pasos anteriores. Una vez realizado, debe quedar respondida la pregunta ¿está bien escrito? Por lo tanto, para su escritura se deben elaborar normativas o aspectos formales, aunque el contenido y la calidad del trabajo siempre será responsabilidad de los autores a cargo de este. Y por último tenemos la bibliografía, que vendría a ser el estudio, descripción y clasificación de documentos con objeto de producir la compilación de las fuentes documentales de un trabajo sobre un tema específico. Los aspectos relacionados con este paso se detallan cuando se analiza la estructura del trabajo monográfico. Bueno, y para terminar nuestra exposición tenemos un video final sobre la monografía. Hola, ¿qué tal? El día de hoy traemos para ti el tema de la monografía. Recuerda que para no perderte ninguno de nuestros videos, debes de suscribirte y activar la campanita. Bien, como ya lo dijimos en la introducción del video, hoy traemos para ti el tema de la monografía. Comenzamos. ¿Qué es una monografía? Bien, pues una monografía es un texto informativo que presenta y organiza datos sobre un tema específico obtenidos de diversas fuentes. ¿Qué se refiere sobre un tema específico? Que únicamente el tema del cual se está hablando en la monografía es el tema en el cual va a girar toda la monografía, toda la información que se trata en ese texto. ¿Y qué quiere decir que se obtiene de diversas fuentes? Bueno, pues se puede obtener la información de internet, de revistas, de libros, de enciclopedias, de cualquier fuente de información. Bien, la finalidad de la monografía. ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es exponer de manera objetiva el tema del cual se está tratando. Las características de la monografía son: tiene introducción, desarrollo y conclusiones. Introducción se refiere a que se le da un intro, se le da de qué va a tratar el texto. El desarrollo, bueno, ya son los subtemas del cual se va a tratar ese texto, y las conclusiones es una breve reseña de lo que trató el texto. Trata un tema específico, como ya lo dijimos al inicio del video. Se divide por subtemas, es decir, se clasifica la información en subtítulos. Está dividida en párrafos, seccionada por párrafos para que sea más entendible toda la información. Utiliza recursos gráficos como mapas para basarse en lo que está diciendo la monografía. Si es que necesita un mapa, bueno, los utiliza. Utiliza gráficas para referirse a ciertas cosas que el texto está diciendo, y utiliza fotografías o imágenes para esclarecer lo que el texto o la monografía nos está diciendo. Por último, ¿para qué sirve una monografía? Bueno, pues una monografía sirve para informar sobre un tema o asunto determinado de manera completa. Es un estudio completo sobre el tema del cual está tratando la monografía. Esperamos te haya gustado este video. Dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.
Eso sería todo. Muchas gracias. Bravo. Muy bien. El tema de investigación ha sido muy interesante. ¿Cuántas preguntas? Felicitar al grupo y también al auditorio por estar prestos, atentos a la ponencia. Que los ganadores no es el profesor, no es los ponentes, sino el auditorio. La ponencia ha sido con claridad sobre el tema de monografía y tema expositivo. Existen muchas, y dentro de ellas lo que nos interesa es ya plasmando la monografía, porque vamos a desarrollar en segundo ciclo. Posiblemente ustedes están elaborando monografía en alguna asignatura. ¿En qué asignatura están desarrollando? Métodos de estudio universitario. Excelente, excelente, excelente. Muy bien. ¿Cuántas preguntas tienen con respecto a este tema? Son 10 preguntas. Excelente. Pasa, por favor, que se inscriban para dar, mientras se inscriban, vamos a revisar de manera rápida. Muy bien, la referencia es, ponga desde el inicio para revisarlo. Ponga en modo de presentación. Ahí están los ponentes, correcto. Continúa, ahí está la definición. Cuando es una cita directa o textual, se pone la página. Cuando es parafraseada, solo basta el autor y el año, ¿no? Ya, correcto. Siguiente. Definición, siguiente. Correcto. Siguiente. La estructura. Según Coelho, tienes la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esa es la superestructura, ¿no? ¿Correcto? Siguiente. Dale más. La introducción, el desarrollo y la conclusión. Tenemos ahí como ejemplo. Muy bien. Siguiente. Características. Se caracteriza cual su objetivo es informar con objetividad, lo cual debe ser redactado en tercera persona. Sí, el pronombre que se utiliza constantemente es el se. ¿De acuerdo? Con un lenguaje claro, preciso, un lenguaje formal. ¿Correcto? Siguiente. Tipo de textos, siguiente. Perfecto, siguiente. Prosiga. Prosiga. Sigue. 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 La tesis que van a desarrollar a partir de quinto ciclo, siguiente. Artículos científicos, las monografías, ahí está, se desarrolla primero, segundo, tercer ciclo. Siguiente. La monografía. ¿Qué significa monografía desde el punto de vista etimológico? Significa mono, significa uno. Grafía, descripción. Entonces, la monografía es un documento que se investiga sobre un tema, un determinado tema, lo cual debe ser delimitado. Siguiente. ¿Correcto? Siguiente. Siguiente. Tipos. Siguiente. Básicamente hay tres tipos, ¿no? La monografía de compilación, la monografía de investigación y la monografía de análisis de experiencia. ¿Cuál crees que van a utilizar? ¿Qué tipo de monografía van a utilizar o en primer, segundo ciclo? ¿Qué tipo de monografía se desarrolla?
De esos tres, de compilación, investigación, de análisis de experiencia, ¿cuál de ellos? Cualquiera puede responder. ¿Cuál cree que lo es más para empezar para los estudiantes de primero o segundo ciclo? Gamarra, te escuchamos. Profesor, sería un trabajo monográfico de compilación. Por supuesto, de compilación, ¿no? Porque van a trabajar, pues, ¿con qué? Con libros, ¿no? Con autores, con autores. Si es, por ejemplo, nosotros en primer ciclo en segundo ciclo desarrollamos un trabajo grupal, van a trabajar con revistas, con periódicos, con quizá entrevistas, libros físicos y virtuales. Entonces, mínimo 2 por 5, 10 autores. Si son 6, 2 por 5, 12 autores. Si 3 libros, 3 por 5, 15. Si son 6, 18. O sea, si es grupal, mínimo 10 libros, máximo 20 libros. Pues con 20 libros se trabaja, ¿no? Bien. Y si es ensayo, ya de manera individual, pues. Perfecto. Compilación. Siguiente. Muy bien. Otro tipo de monografía. Entonces tenemos compilación, investigación y de experiencia. Siguiente. De investigación, pues, cuyo objetivo, pues, es algo novedoso, investigar temas inéditos, ¿no? De experiencia significa, pues, los profesionales realizan, pues, cuando están investigando sus experiencias, su vivencia, y de paso, pues, comprobar, contrastar, discutir con otros trabajos similares a ellos. Siguiente. Bueno, tenemos la portada, la introducción, aspectos, esos son los que fundamentalmente van, ¿no? La portada, la introducción, el desarrollo, conclusión, fin. Sin embargo, también otros aspectos preliminares, está como aspectos preliminares podemos encontrar, antes de la introducción, lo que es, por ejemplo, la dedicatoria. Obviamente es opcional, sin embargo, en todo tipo de monografía y en ensayos y tesis se ve, ¿no? Sobre todo monografía y tesis. Vemos, pues, la dedicatoria, ¿no? Dedican generalmente al Divino Redentor o a sus padres. También va el agradecimiento, donde agradece a la universidad o a los catedráticos o a los asesores, ¿no? Y personalmente yo utilizo el epígrafe antes de la introducción. Entonces, dedicatoria, agradecimiento, epígrafe. ¿Qué cosa es epígrafe? ¿Alguien puede decirme qué es epígrafe? Si no saben, pueden googlear. ¿Qué es epígrafe? También, cuando elaboro infografía, yo digo que vaya dedicatoria, agradecimiento e epígrafe. ¿Qué es epígrafe? Westin Alberto, te escucho. Puicón, te escuchamos. Profe, ¿me escucha? Por supuesto que sí. Epígrafe viene a ser el título de un texto o de una información adjunta. Ya, ese es según su punto de vista. Ahora googlea. Profesor. Sebastián, te escucho. Es un lema, una frase que sintetiza lo que quiere decir, como que resume todo en una frase. Claro, gracias Alberto y gracias Sebastián. Efectivamente, ambos tienen razón. Un epígrafe viene a ser como una frase, como un pensamiento que engloba, que sintetiza el tema de investigación. Sabemos que monografía es investigar sobre un tema. Mono significa uno. Investigar sobre un tema. Por ejemplo, lo cual también permite, pues, permite lo que es delimitar el tema, ¿no? Si hablan de la educación, pues la educación es amplísimo. Podemos, educación virtual. La educación virtual sigue siendo amplio. La educación virtual, perdón, en el mundo o en
De repente la educación está también en Júpiter. Los marcianos no quieren ese contacto con los terráqueos y están haciendo su educación virtual. Muy, muy inmenso el tema. Si yo digo la educación virtual en la Universidad de San Marcos, en pregrado, durante la pandemia, ahí estoy delimitando, especificando. Cuanto más delimito, cuanto soy más específico, es mejor. ¿No? Contextualizar el tiempo y espacio. ¿Dónde y cuándo? ¿Cuál es mi tema? ¿Dónde y cuándo? Y no solo en monografía, también en una tesis. Ser más específico, delimitar, concretizar. ¿De acuerdo? Entonces, un epígrafe, si habla de educación, puede sacar, por ejemplo, un pensamiento de un autor, ¿no? Por decir de Nelson Mandela, el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación. Y a partir de esa frase, ustedes también, como grupo, como equipo, crean otro pensamiento relacionado a tu tema. Ese es un epígrafe. En pocas palabras, frases, pensamientos que se relacionan con el tema de investigación. Uno de un autor y otro creado por ustedes. Ese es un epígrafe, lo cual considero dentro de la monografía, dentro de mi metodología. Siguiente. Bueno, adelante. Siguiente. 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 Referencias. Después de referencias, ¿ahí muere o puede ir algo más? Va más. ¿Cuál puede ir? Lucy, te escucho. Los anexos. Por supuesto, los anexos. En anexos pueden ser los fichajes que ha empleado, tipo de fichaje. Ficha textual, ficha parafraseada, ficha de resumen, ficha de comentario, las entrevistas, los cuestionarios, quizá imágenes, tablas, figuras, fotografías, en fin. Son los anexos, son aspectos preliminares, ¿no? Según mi metodología, a ver, la monografía, así como el cuento tiene inicio, nudo, desenlace, ¿cuál es la superestructura de una monografía? Cualquiera puede responder, no solamente los ponentes, el auditorio puede responder. ¿Cuál es la superestructura de una monografía? En pocas palabras, ¿cuáles son las partes de una monografía? Tiene 3. ¿Cuáles son? Introducción. Desarrollo. ¿Correcto? Correcto, correcto. El introito o introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Cuál cree que es lo más didáctico? ¿Por dónde empezar? ¿Por introducción o por desarrollo? Por el desarrollo. Por el desarrollo. ¿Cuál creen que es lo más correcto? Lo más didáctico. Efectivamente concuerdo. Si algunos autores o catedráticos dicen empezar por introducción, yo respeto su idea, de repente su metodología. Pero yo considero que lo más prudente, lo más práctico, lo más didáctico es empezar por desarrollo. Porque el desarrollo viene a ser el cuerpo de todo el trabajo, es el corazón del trabajo. Una vez que tengo el desarrollo, un panorama amplio, ya puedo desarrollar mi introducción y mis conclusiones. ¿De acuerdo? Porque en la introducción va a ir pues el aspecto general donde se especifica contextualizar el tema, el propósito u objetivo general y específico de la monografía. Luego va el propósito, la finalidad, la importancia de la monografía, la sinopsis de la monografía y el cierre, ¿no? 5 partes que puedo cerrar en 1 o 2 páginas, máximo. Igual la conclusión, 1 o 2 páginas, pero el corazón que tiene varias páginas es el desarrollo o cuerpo de la monografía. Muy bien. Correcto, ahora sí, felicitar una vez más al grupo. Vamos a empezar con el quizzes. Adelante. Muchas gracias. Ya pueden enviar enviar a mi correo y también subir a Google Drive para socializar con el grupo de la sesión 10. Puede dejar de compartir. Hay 28.
Sala. ¿Cuántos han escrito? 28. Excelente, ya podemos empezar a jugar. Ok. Bien, le voy a dar inicio. Ya voy a finalizar. Bien, voy a dar por finalizar el juego y ahora vamos a... Los primeros puestos, Lucy, Carol y César.
copiar los 10 primeros sería genial. ¿Quién es el primer puesto, por favor? Primer puesto, Lucy Puiquín. Lucy, ya. Segundo el segundo, puesto, Gamarra. Gamarra. Segundo puesto, Gamarra. Tercer puesto, Hernau. Tercero, Hernau. Cuarto, Carazas. Cuarto, Carazas. Ya. Quinto, Paso. Quinto Paso. Sexto, Hidalgo. Un ratito, Hidalgo, ¿no? Sí, sexto. Ya. Séptimo, Olivos. Olivos. Ya. Octavo, Goitisolo. Octavo. Ya. Noveno, Ortiz. Ya. Y por último, Quispe, Jessica. Quispe. Listo. Muy bien. Felicitar a los ponentes y especialmente también al auditorio de la sección 10 que están participando. Bien, para terminar, muchas gracias. Voy a presentar unos instantes, vamos a terminar en un par de minutos. Voy a presentar el plataforma Classroom. Unos segundos. Sección 10. Estoy presentando plataforma Classroom. ¿Se observa, por favor? Confirmo, sí, profesor. Sí, profesor, sí se ve. Ya. Aquí en semana 10 están los dos videos y el material didáctico y la diapositiva. En la semana 11 que estamos acá está el material didáctico, la agenda, la actividad y la rúbrica. Del día martes ese video aún no se descarga. Parece cuando pasan más de 3 horas como que no... Estoy intentando y no se descargan. Pues si no, yo hubiese cargado ya en la videoconferencia. Por ejemplo, acá en la semana 10 tienes sección A y sección B. Significa martes y jueves, ¿no? Sección A es los martes, sección B es sesión son los jueves. Martes ya hubiese cargado, pero como tenemos más de 3 horas, parece que o algo está fallando, no se descarga. Si logro descargar, lo subo. Si no, ya este video, ojalá que... Este video sí debe subir, lo de hoy. En material didáctico está la diapositiva que reforcé sobre figuras literarias y texto narrativo. En la agenda, ustedes van a observar, por ejemplo, aquí están los enlaces de los videos y algunas lecturas también que va a reforzar para su poema Creación Poética y igual texto narrativo. Ya, ese es en agenda. Y luego, en actividad académica está la rúbrica. Ya la rúbrica, lo que les expliqué, ¿no? Por ejemplo, el texto poético, acá, como pueden observar, dice, semana 11, actividad de creación poética. Inspírate y crea un poema empleando las figuras literarias. El tema es libre, luego declama, la cantidad de versos es mínimo 30, máximo 50. Como que amo, ¿no? Está la rúbrica con sobresaliente, por ejemplo, el título, el tema, creatividad, sentimientos, ritmo y musicalidad. Ahí está. Lo mismo, los que algunos van a desarrollar de repente texto narrativo, igual, ¿no? Inspírate y crea un cuento empleando las técnicas narrativas. Ojo, es creado tanto el poema como el cuento. Es original, inédito, creado por ustedes. El tema es libre. La cantidad mínimo 2 páginas y máximo 3. Tienes
introducción e inicio, desarrollo, conflicto, acción, escena, personajes, etcétera, ¿no? Ahí está. Ahí está la rúbrica. Perfecto. Entonces, en la semana, hoy estamos semana 11, para el próximo jueves, este martes terminamos con texto argumentativo. Próximo jueves sería que ya me vayan presentando, ya sea en borrador o en borrador, ya sea tu poema o tu cuento. Primero, en este fin de semana ya plantea, planifique si vas a hacer poema o cuento, cuál va a ser tu tema, y empezar a hacer en borrador, ¿no? El próximo jueves te voy a decir qué estás desarrollando, ¿es poema o es cuento, no? Y semana 13 ya van a presentar ya. Cada uno va a recitar o leer su poema o narrar su cuento, semana 13 y 14. Oficialmente la clase ya termina, me ha enviado el viceacadémico el 11. Entonces el tiempo es apremiante. Con respecto al examen parcial, en esta noche y mañana temprano les voy a mandar su nota, ¿de acuerdo? Aún no puedo subir todavía en la plataforma Zoom. Justamente el día martes en la noche hemos tenido reunión que están viendo para ya subir las notas de la primera unidad y más el parcial. Esta noche y mañana temprano les voy a mandar a su correo, les va a llegar su nota del parcial, ¿de acuerdo? Entonces, felicitar pues a la sección, la mayoría está muy bien en mi curso, es un buen salón, muy académicos, y sigamos para adelante. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si todo está claro, doy por concluido esta cátedra. Hasta la próxima semana, profesor. Gracias, profe. A usted, gracias. Hasta luego, profe. Cuídese, profe. Hasta luego, un abrazo a cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día martes. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias. Cuídese. Sigue fácil. Gracias, profesor.